Continuamos con la segunda parte de la clase de hoy. Ustedes habrán podido revisar y reflexionar a partir de la metáfora de Violeta Núñez y quisiera volver sobre la filmina en la que nos preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de educación. Respecto al ítems que figura ahí sobre tensiones entre producción y reproducción. Hace un minuto, hace un ratito, cuando hablábamos de la universalidad del fenómeno educativo, aludíamos al proceso de transmisión. En ese proceso de transmisión, decíamos que las sociedades necesitan recibir a las nuevas generaciones y transmitir el conocimiento acumulado. En ese proceso de transmisión se produce lo que llamamos la reproducción social, es decir, la sociedad sobrevive, se reproduce, tal sociedad con las características propias de su tiempo, sobrevive, se reproduce, se continúa generación tras generación a partir justamente de este proceso de transmisión del conocimiento. Es decir, eh, las sociedades van generando dispositivos que aseguran su reproducción. Uno de esos dispositivos es la educación. Y en el caso de las sociedades modernas, el dispositivo central que asegura tal reproducción es la escuela. Es decir, hay un proceso de reproducción social por el cual la sociedad mantiene, conserva en las sucesivas generaciones sus características principales. Pero ¿por qué decimos tensión? Porque tal como ustedes lo habrán leído en el texto de Silvina Gears, cuando ellas explican el para qué de la educación, introducen esta idea de la reproducción social. Y nos aclaran, y esto es un punto que lo vamos a retomar después cuando analicemos la escuela, aclaran, hacen visible que no es solo reproducción, sino que también hay una producción, es decir, no es que solamente al transmitir estamos reproduciendo para que la sociedad perviva tal cual, sino que en ese mismo proceso de reproducción hay producción de algo nuevo. Se producen diferentes formas de convivir, diferentes formas de vincularse con el conocimiento. El mismo conocimiento que se transmite se va reconfigurando, se va transformando. Les propongo que piensen esta pregunta. ¿Lo que ustedes aprendieron en su infancia es lo mismo que lo que están transmitiendo ahora como adultos para los infantes actuales? Es decir, uno se apropió en distintos momentos de la vida de aquello que recibió, pero cuando vuelve a transmitirlo a otros, seguramente eso que transmite tiene una transformación. Por eso, en general, los especialistas sostienen que cuando el proceso educativo se va produciendo, ya sea a través de la escuela o a través de las otras formas menos institucionales, no solo se reproduce lo existente, sino que también se da lugar a la producción de cosas nuevas. Sería como la tensión entre lo viejo y lo nuevo. Y aquí deslice en mi expresión una idea que son las distintas formas de la educación. En el texto de Silvina Gears, ustedes van a encontrar que ellas comienzan a enunciar lo que luego nosotros en la unidad 3 vamos a profundizar y es la cuestión de la sistematización, la educación formal y no formal. Nosotros este punto referido a la educación formal y no formal lo vamos a profundizar porque en principio tenemos que tener claro que la educación formal, lo que se denomina educación formal, sería el sistema educativo reconocido, legitimado y validado en cada país. En nuestro caso, hoy nuestro sistema educativo está regulado por la Ley de Educación Nacional, que establece la obligatoriedad de la educación durante el nivel inicial, primario y secundario. Es decir, hoy, ya hace 10 años que rige esta ley, un poquito más, y en esa ley se estableció la obligatoriedad para la sala de 4 y 5 del nivel inicial, luego se promulgó la universalización de la sala de 3, los 6 años de la escuela primaria y los 6 años de escuela secundaria. Eso es la educación formal. Luego hay otras formas, otros
variaciones en las formas de la educación que entrarían dentro de lo no formal, que lo vamos a profundizar en la segunda parte, perdón, en la unidad 3 de este programa. Entonces, como les decía recién, hablamos de tensión entre producción y reproducción de los fenómenos educativos en todas sus formas, en lo formal, en lo no formal, incluso en lo informal, ya después vamos a ver cómo se precisa esto. Hablamos de tensión entre producción y reproducción porque nunca hay una reproducción exacta de lo existente. Es como un juego entre lo nuevo y lo viejo. El otro punto que hoy queremos abordar tiene que ver con la educación, poder y límites. La educación muestra su poder cuando da cuenta de las posibilidades de formar a un sujeto social con determinadas características. Es decir, la educación forma. ¿Qué quiere decir que la educación forma? Quiere decir que la educación reproduce, hace que nosotros, sujetos sociales, terminemos constituidos como tales en la medida en que nos vamos adaptando a un formato que es el esperable. Ahí es donde la educación muestra su poder. Por eso aparecen estas metáforas de la literatura que les invitamos a que indaguen, que averigüen, que es la idea de Pigmalión y la idea de Frankenstein, lo vamos a retomar en la próxima semana, para describir el poder de la educación. En la literatura hay frecuentes alusiones a las posibilidades de formar a un otro, de fabricar, es la metáfora, son las metáforas de la fabricación, la posibilidad de fabricar a un otro bajo determinadas características a través del dispositivo de la educación. Pero si bien ese es el poder que tiene la educación, también hay otros aspectos que dan cuenta de sus límites. Los límites de la educación, de este poder que tiene la educación, están dados por las propias personas y por los propios contextos. Por las propias personas porque cada uno de nosotros, aunque convivamos con condicionantes sociales muy similares, tenemos algo propio, identitario, diferente, genuino, particular, que hace que eso que recibimos se procese de diferentes maneras y por tanto el poder de la educación para hacer que el otro sea como se desea encuentra allí un límite importante. De ahí que la palabra educación nos remite etimológicamente a las dos fuentes, educere y educare, tal como lo explican las autoras en los textos que ustedes están leyendo. Bueno, hasta aquí entonces una segunda parte que los invito a continuar indagando.